¿Qué tal, amigos? Nuevamente con ustedes, José Lara, presidente y portavoz de Adelante Reunificacionistas, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 27 de agosto del 2023. Tal y como lo habíamos prometido, comenzamos hoy a presentar de una manera diferente este informativo. El informativo de hoy va a ser a la misma vez una clase, si la podemos llamar de esa manera, para que todos vayamos comprendiendo qué es la reunificación de Puerto Rico con España, o también llamado reunificacionismo, o también llamado la reintegración de Puerto Rico con España. Y vamos a dar comienzo inmediatamente a la presentación de esta clase de hoy. Pasemos a las siguientes diapositivas. Muy bien, aquí tenemos ante nuestra consideración tenemos las diapositivas que vamos a estar utilizando en esta clase. En esta clase vamos a aprender una serie de cosas muy relacionadas con la reunificación o reintegración de Puerto Rico con España. Partimos de nuestro logo, el logo de Adelante Reunificacionistas, con las banderas de Puerto Rico, de la Unión Europea y de España. España es un miembro de la Unión Europea en este momento y está compuesta por comunidades autónomas. Es por eso que los reunificacionistas nos preocupamos y nos ocupamos primero que nada porque se logre la reunificación de Puerto Rico con España, y esto es un proyecto, esto no es algo que se va a hacer de la noche a la mañana, que va a tomar tiempo, pero de aquí a que Puerto Rico logre reunificarse con España, si España está en la Unión Europea, pues estaremos con la Unión Europea. Si España tiene el modelo de gobierno de las comunidades autónomas, pues estaremos como comunidad autónoma. Pero si España, de aquí a que Puerto Rico se reunifique con España, ya no está en la Unión Europea, pues entonces nos reunificamos única y exclusivamente con España, sin nada que ver con la Unión Europea. Y si para aquel entonces de la reintegración de Puerto Rico con España, el modelo de gobierno ya no son las comunidades autónomas, entonces no seremos una comunidad autónoma, seremos sencillamente una provincia. Cabe recordar que en el siglo XIX Puerto Rico era provincia de España, y no fue hasta la Carta Autonómica de 1897 cuando se nos convirtió en una comunidad autónoma, que se nos dio la autonomía, la Carta Autonómica. Muy bien, Puerto Rico fue la primera comunidad autónoma de España. España ahora tiene 17 comunidades autónomas a partir de la Constitución de 1978, y Puerto Rico reunificado con España, si ese es el modelo de gobierno, entonces sería la comunidad autónoma número 18. Adelante, reunificacionistas, nuestro curso de formación para miembros reunificacionistas, y esta es nuestra primera clase. Y todos ustedes que lo están viendo en el informativo hoy, pues están tomando la clase por adelantado. Empecemos por una definición para que entendamos ciertamente qué es la reunificación o reintegración de Puerto Rico con España. Como podemos ver en la pantalla, es el sentimiento por parte de los ciudadanos de países no hispanos, y no solamente de Puerto Rico, de volver a ser españoles. Puerto Rico, este deseo de sus tierras vuelvan a ser una parte de España, y Puerto Rico se convierta en la 18ª comunidad autónoma, según estaba explicando, de acuerdo con la Constitución Española de 1978. Que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, y la solidaridad entre todas ellas. Es decir, unión en una autonomía, en una comunidad autónoma, no significa uniformidad. Las comunidades autónomas españolas, las 17, están llenas de variedades. No es lo mismo un
un canario, que un gallego, que un catalán, que un valenciano. No es lo mismo, ni siquiera tienen la misma manera de hablar, pero son todos ciudadanos españoles, son todas comunidades españolas. Una vez más, hemos de insistir, adelante reunificacionistas, y el reunificacionismo como tal busca primero que nada la reunificación o reintegración de Puerto Rico con España. Eso es lo que se busca. Si el modelo es un modelo de comunidades autónomas, bien. Si no, pues entonces provincia. Si España está en la Unión Europea, bien. Si España ya no está en la Unión Europea, bueno, pues entonces reunificados, reintegrados solamente con España. ¿Cuáles son las características de este sentimiento llamado reintegración o reunificación? Es un ideal apolítico en el sentido de los clásicos ejes de izquierda-derecha. Por eso lo llamamos ideal apolítico en el sentido de los clásicos ejes de la izquierda o de la derecha. Está abierto a todo aquel que simplemente desee que las tierras hispanas vuelvan a ser parte de España y que sus ciudadanos sean ciudadanos españoles. Hay distintos tipos de motivaciones para buscar la reunificación de Puerto Rico con España. Hay razones ideológicas, hay razones culturales, sociales, emocionales, históricas y hasta patrióticas. Puerto Rico parece ser un caso especial dentro de todo lo que se llama la América hispana. ¿Por qué? Porque Puerto Rico nunca luchó por independizarse de España. Nuestra separación de la madre patria fue impuesta por la invasión estadounidense de 1898. Y Puerto Rico, por eso, puede hoy ser la luz que guíe a otros hermanos hispanos en ese deseo de volver a ser españoles y trabajar juntos en fuerza. Creación de Adelante Reunificacionistas. Eso ocurrió el 3 de febrero del 2017. Ya había habido otros grupos autonomistas, reunificacionistas, que existían antes que la creación de Adelante Reunificacionistas el 3 de febrero del año 2017. Adelante Reunificacionistas y la plataforma Adelante Reunificacionistas continuamente reflexiona, debate y amplía sus bases, ideas y propuestas, siempre destinadas a estrechar los vínculos entre Puerto Rico y España. Esto no es una cosa fija, esto no es una cosa estable, esto es una cosa que evoluciona, una cosa que está en movimiento. Y tiene un objetivo final, que es la reunificación de Puerto Rico con España como comunidad autónoma dentro de la Unión Europea, si esas son las condiciones en las que se encuentra la madre patria al momento de que ocurra la reunificación. Veamos ahora algo de la historia de Adelante Reunificacionistas. Los miembros de Adelante Reunificacionistas somos ex-estadistas, ex-estadolibristas, ex-independentistas, no afiliados y otros. Es decir, que tenemos gente que ha venido de todos esos trasfondos ideológicos. Estamos unidos para salir del coloniaje de Estados Unidos que hemos sufrido por más de un siglo. Contamos con el apoyo de nuestros compatriotas españoles peninsulares en esta lucha. Aspiramos a deshacer el daño ocasionado por el colonialismo anglosajón estadounidense, daño que es en muchos renglones, económicos, culturales, sociales, lingüísticos. Buscamos regresar a nuestras raíces hispánicas, porque los puertorriqueños nunca hemos sido, no somos ahora, ni seremos jamás anglosajones. Buscamos fomentar el renacimiento de la cultura puertorriqueña en todo su esplendor. Procuramos salir del colonialismo de Estados Unidos, asegurar un futuro de bienestar junto a España, que Puerto Rico es España, una provincia militarmente invadida y separada de su patria por la fuerza. Esa es la realidad que no se nos enseña en la escuela porque no conviene. Y hay una razón histórica. Puerto Rico, parte esencial y corazón de España.
Hasta la invasión de 1898, Puerto Rico era una provincia de España con senadores y diputados en las Cortes españolas. En la escuela te enseñan que Ramón Power y Giralt fue diputado a las Cortes, pero no te dicen que después de él tuvimos muchísimos más y muchísimos senadores. ¿Y por qué tuvimos tantos? Pues por la población de Puerto Rico. El archipiélago de Puerto Rico, sus islas, estaban más poblados que algunas partes de España. Y donde hay más gente, hay más representación. Así trabajan todos los países del mundo, Estados Unidos incluido. Pero este Ramón Power y Giralt, puertorriqueño, diputado a Cortes, fue electo vicepresidente de las Cortes de Cádiz y firmó la Constitución de 1812. Un puertorriqueño firmó la Constitución de 1812. La Constitución de los Estados Unidos ocurrió hacia finales del siglo XVIII, antes de 1812, pero en aquel entonces Estados Unidos y Puerto Rico no tenían nada que ver. Así es que jamás ni nunca encontrarías a un puertorriqueño en la firma de la Constitución de los Estados Unidos. Sin embargo, sí había un puertorriqueño en la firma de la Constitución española de 1812, que tuvo lugar el 19 de marzo de 1812, y porque esa fecha, 19 de marzo, es la fecha de la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María y patrón de la Iglesia Universal, a esa Constitución la llamaron la Pepa. Y todavía, al sol de hoy, se escucha el famoso grito de ¡Viva la Pepa! Pero fuimos separados de nuestra nación en contra de nuestra voluntad por medio de la fuerza, a través de una invasión militar. Luchamos por este ideal de hispanidad, unión y fuerza. La Carta Autonómica de Puerto Rico de 1897 fue otorgada por el presidente del Consejo de Ministros llamado Práxedes Mateo Sagasta, y fue suscrita por la reina regente María Cristina de Habsburgo-Lorena en nombre de su hijo, el rey Alfonso XIII, quien todavía era menor de edad. Fue el primer estatuto de autonomía concedido en España a una de sus provincias de ultramar, y vino acompañada del reconocimiento del sufragio universal masculino. Es decir, todos los hombres podían votar. Todos los hombres podían votar. Mientras que para esta época en Estados Unidos no todos los hombres podían votar. Esta Carta Autonómica establecía un parlamento insular, con una Cámara de Representantes y un Consejo de Administración, que tenía competencias en todos los asuntos locales, además de en gracia y justicia, gobernación, hacienda y fomento. Nótese la diferencia entre esos nombres y los nombres de los gobiernos actuales, porque recuerden, esto fue en 1897 y se puso en vigor en 1898, hace más de 100 años. Teníamos el gobernador general, quien era todavía nombrado por el rey, ejercía el poder legislativo junto con las cámaras insulares, la Cámara de Representantes y Cámara de Administración. Entró en vigor el 10 de febrero de 1898. Es un documento de autogobierno más avanzado de todas las provincias europeas de todo el Caribe. De las provincias inglesas, francesas, holandesas. Y este documento superó con creces las demandas del Partido Autonomista Puertorriqueño que ya existía para aquel entonces. Muy bien, así eran las cosas. Puerto Rico no era propiedad de España como es propiedad de los Estados Unidos. Puerto Rico era parte integrante de la nación española, era parte de España. Eso es lo que quiere decir la palabra provincia, que en Estados Unidos se usa como estados, pero en varios países del mundo para designar, para llamar un sector administrativo de la nación, en vez de llamarlo estado, se le llama provincia. Y eso es lo que era Puerto Rico. No era una colonia. Las colonias no tienen participación en el estado, en el gobierno del estado. Puerto Rico sí la tenía porque era una provincia, y eso está
más que demostrado en tener diputados en las Cortes, senadores en el gobierno y luego tener un gobierno de parlamento insular. Este gobierno también incluso fue superior a la autonomía que obtuvo Canadá de Inglaterra. Todos estos avances llegaron a su fin con la invasión de Estados Unidos, que hizo de la otrora provincia autónoma española una colonia de explotación, que es lo que es Puerto Rico hasta hoy día. No tenemos congresistas, no tenemos senadores, tenemos como única representación una comisionada residente en Washington que tiene voz, pero no tiene voto. La Constitución de los Estados Unidos no aplica, si no lo sabías, entérate, no aplica en su totalidad en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque Puerto Rico es un territorio no incorporado y no un estado. Puerto Rico jamás fue anexionado o anexo a los Estados Unidos. Puerto Rico fue invadido, sigue invadido y ahora es propiedad de Estados Unidos. Esa es la razón por la cual los estadounidenses nos llaman a nosotros, aún siendo ciudadanos de Estados Unidos desde 1917, todavía nos siguen llamando inmigrantes y nos siguen llamando extranjeros. Tras 125 años, el archipiélago de Puerto Rico no ha recuperado los niveles de libertad, democracia, representatividad, progreso y autogobierno que la Carta Autonómica nos proveyó. Ni la Ley Foraker, ni la Ley 600, ni el Estado Libre Asociado han cambiado la condición jurídica de Puerto Rico de territorio no incorporado. Así es que ninguna de esas cosas, ni siquiera el Estado Libre Asociado del 52, pueden compararse con la autonomía que la Carta Autonómica proveyó a Puerto Rico en 1897. Todos estos avances llegaron a su fin, como dije, con la invasión de Estados Unidos, que hizo de la otrora provincia autónoma española una colonia de explotación. Tras 122, ahora 125 años de soberanía estadounidense, el archipiélago de Puerto Rico no ha recuperado los niveles de libertad, democracia, representatividad, progreso y autogobierno que dicha Carta Autonómica nos proveyó, repitiendo el dato para que nos entre bien y se nos quede. Veamos unos datos adicionales sobre lo que es Adelante Reunificacionistas, esta asociación a la que pertenecemos y que nos encantaría que tú también pertenecieras. Descripción. Es una corporación sin fines de lucro. Cuando hablamos de que la página de Adelante Reunificacionistas, la página web, tiene una plataforma llamada Patreon, es para buscar patrocinadores, mecenas que nos ayuden con los gastos operacionales de esta asociación. Pero esta asociación no está aquí con fines de lucro. Esta asociación no está aquí para que nadie se haga rico. Para que nadie se haga rico. Bien, esto no es como los partidos políticos de Puerto Rico que reciben unas inmensas cantidades en donativos y otras cosas que pasan por ahí, lamentables, grandes actos de corrupción. Pues esta corporación es sin fines de lucro, no busca lucrarse, no busca hacerse de dinero. Yo no cobro absolutamente nada de aquí. Yo tengo mi trabajo y los demás miembros de la Junta de Gobierno y miembros de lleno de esta asociación no nos lucramos de ninguna forma con los donativos que nos dan, la venta de libros que hacemos, que tampoco es la gran cosa del otro mundo, el dinero que se mete en una cuenta de banco, en un banco llamado Oriental Bank aquí en Puerto Rico. Este dinero no va a ninguna parte del mundo, no va a España, no va a Estados Unidos tampoco. Ese dinero se queda aquí. Fue creada el 3 de febrero del 2017, como dije, y está registrada en el Departamento de Estado de Puerto Rico con el número 390882. 390882. Ese es el número del registro
en entidades y corporaciones del Departamento de Estado, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ¿okay? Y está completamente activa. Pueden buscarlo poniendo el número 390-882 y tiene un número de identificación personal, el EIN 6609695540. ¿Cuál es la misión de Adelante Reunificacionistas? Es una organización puertorriqueña, no española, puertorriqueña, dedicada a fomentar la reunificación de Puerto Rico con España como su 18ª comunidad autónoma. Persigue desarrollar estrategias económicas, de bienestar social, de salud, educativas, culturales y de alimento para el beneficio del país, desarrollando vínculos permanentes tanto en la isla como en el extranjero. Que esto no es una asociación más, esto es una asociación con un programa de futuro, un programa de progreso, un programa que quiere presentar alternativas viables y que son realizables para resolver los problemas de Puerto Rico y de su gente. La visión de Adelante Reunificacionistas es una asociación de puertorriqueños que aboga por la reunificación de Puerto Rico con España como comunidad autónoma, con una digna opción de futuro y progreso de Puerto Rico en múltiples renglones, que no tenemos en este momento bajo el modelo colonial de territorio no incorporado llamado Estado Libre Asociado. Una cosa que no es Estado, porque no somos Estado, que no es libre, porque no somos libres, no somos una nación independiente, y que tampoco es asociado, porque lo que somos es propiedad de los Estados Unidos. Cuando se habla de asociados, se habla de socios. Y en socios hay dos posiciones, dos lugares. Y eso no existe aquí. Los socios tienen igualdad de condiciones. Eso no existe aquí. Puerto Rico es una hormiga al lado del elefante blanco llamado Estados Unidos. Por lo tanto, ni es Estado, ni es libre, ni es asociado. Eso es sencillamente un nombre bonito con el cual tapar la realidad de que Puerto Rico es una colonia estadounidense. Veamos en primer lugar las ventajas de la reunificación de Puerto Rico con España y por ende con la Unión Europea. Puerto Rico, como comunidad autónoma, alternativa real de estatus político, democracia y desarrollo económico para Puerto Rico en el siglo XXI, siglo en el que vivimos. La razón histórica de la reunificación de Puerto Rico y España, que era una provincia autónoma, una provincia española en 1897, con 2 senadores en España y delegados en las Cortes españolas llamados diputados. Tenía libre comercio, cosa que no tiene ahora. Tenía moneda propia, cosa que no tiene ahora. Tenía un crecimiento poblacional, cosa que no tiene ahora. Aquí no nace tanta gente, al contrario, la gente se está yendo porque le conviene a unos cuantos vaciar el país. Esa es la realidad, señores. El que les diga lo contrario les miente. Tenía elecciones de un gobierno local real, no un gobierno local supeditado y pelele a las decisiones del Congreso de los Estados Unidos en Washington, que es lo que es nuestro gobierno actual. Y al que no le guste, lo siento, pero esa es la verdad y la verdad es hija de Dios. Y tenía ciudadanía, que en España se llama nacionalidad española completa. Ahora lo que tenemos es una ciudadanía de segunda clase porque no somos un Estado, somos sencillamente un territorio no incorporado, ¿bien? Y porque no tenemos esa ciudadanía completa, nos pueden llamar ciudadanos estadounidenses, pero se nos sigue tratando como extranjeros. Un puertorriqueño que se muda a Estados Unidos a vivir, como lo hice yo, pues allá pude votar por el presidente y elegir representación al Congreso de los Estados Unidos. Pero una vez me vine aquí a Puerto Rico, ya no pude hacer esas cosas, porque los puertorriqueños que residimos en la isla, que somos ciudadanos estadounidenses, no tenemos esos derechos. No los tenemos. Puerto Rico es un territorio español invadido llamado Botín de Guerra en 1898, que tiene un comisionado residente sin voto,
que tuvo un gobierno militar a principios del siglo XX, que tuvo gobernadores designados por el presidente de los Estados Unidos, hombres que en su mayoría tenían un trasfondo de carrera militar, que no hablaban español, que no sabían nada de la cultura hispánica y que tampoco les interesaba porque nos consideraban a nosotros como seres inferiores, raza inferior. Sufrió una devaluación de su moneda, sufrió un empobrecimiento general, convirtiéndose en un mercado cautivo, acabando con la economía poco a poco, cosa que provocó migraciones masivas, en parte para controlar la población de Puerto Rico. Sí, en los años 40 y 50 se decía abiertamente que había que mandar a puertorriqueños a los Estados Unidos porque éramos demasiados y nos estábamos reproduciendo a números alarmantes, seguía creciendo la población y eso no convenía. Muy bien, así es que las migraciones masivas en parte se hicieron para controlar la población de Puerto Rico, aparte de las famosas esterilizaciones masivas sin conocimiento de las mujeres que iban al médico para tratarse de cualquier cosa y cuando salían de allí las habían esterilizado. Puerto Rico tiene un comercio exclusivo con Estados Unidos y es un territorio incorporado bajo la soberanía del Congreso de los Estados Unidos. Aunque tengamos un gobierno propio, aunque tengamos una constitución propia, Estados Unidos tiene y se reserva el poder de alterar nuestras decisiones, nuestras leyes y de hacer exactamente lo que les venga en gana con todos nosotros. Esa es la realidad. Así lo hacen con todos los territorios que tienen. Tenemos una ciudadanía de Estados Unidos incompleta. Tenemos una bancarrota sin poderes. Junta de síndicos, ley de cabotaje, una segunda migración masiva, que es la que está ocurriendo en estos momentos, 125 años en el limbo político, no echamos ni hacia adelante, ni hacia detrás, ni hacia el lado, ni siquiera somos un cangrejo visco, y tenemos una total dependencia alimentaria de los Estados Unidos porque nuestra balanza de comercio es desfavorable. Se importa muchísimo más de lo que se exporta. Y de esto van décadas. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la reunificación de Puerto Rico con España? Bueno, seríamos ciudadanos dentro de una democracia, seríamos ciudadanos con plenos derechos como todos los españoles. De la península, de las Islas Baleares, de las Islas Canarias y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que quedan nada más ni nada menos que en el África. Tendríamos la ciudadanía española y por lo tanto, por ende, la ciudadanía europea, mientras España pertenezca a la Unión Europea. No habría más participación militar nuestra en las guerras de los Estados Unidos. Se negociaría nuestra autonomía, una renegociación abierta, no condicionada, supeditada y dominada, controlada por el Congreso de los Estados Unidos. Por favor, el que no me crea, vaya al internet, busque los casos insulares con ese título, Estados Unidos y Puerto Rico, para que vea de lo que se va a enterar, cosa que no le dicen en las escuelas. Tendríamos representación en las Cortes, en el Senado español y en el Congreso de los Diputados. Tendríamos una reducción de la intervención de Estados Unidos en los asuntos de Puerto Rico. Recuperaríamos la democracia perdida, democracia que teníamos con el gobierno autonómico y que se nos eliminó con la invasión de 1898. Fuimos la primera autonomía española en 1897. Podrían existir las coaliciones y el multipartidismo, cosa que en este momento, y gracias al gobernador Fortuño, no tenemos, no se nos permite. ¿Por qué? Porque esa práctica antidemocrática también se lleva a cabo dentro de Estados Unidos. Y tendríamos además las instituciones democráticas de la Unión Europea. En términos de la economía, un factor bien importante que muchos deben considerar.
La eliminación de la ley de cabotaje. Tendríamos nuestros puertos abiertos otra vez al comercio, no solamente el puerto de San Juan, los puertos que había alrededor de la isla de Puerto Rico y de los que muy pocos están funcionando. Tendríamos zonas reales de libre comercio, no solamente con España, con los países de Hispanoamérica, incluso con Estados Unidos y con otros países del mundo. Tendríamos cielos abiertos, 0 escalas al viajar en avión. Tendríamos centros de almacenaje y distribución de España y de la Unión Europea. Aumento en la construcción vertical. Aumento de la inversión española en Puerto Rico. Expansión de la cooperación de los trabajadores. Tendríamos servicio de ferry a las islas vecinas. Además, tendríamos programas innovadores de visas. Todas son las cosas que tendríamos como ventajas en la economía de una reintegración o reunificación de Puerto Rico con España. Tendríamos la instalación ferroviaria del uso dual. Como en el pasado tuvimos tren que le daba la vuelta a la isla, volveríamos a tener ese sistema, ese servicio. Disfrutaríamos de los fondos de desarrollo de la Unión Europea a través de España. Tendríamos más inversión en la agricultura. Puerto Rico tiene una inmensa cantidad de tierras agrícolas, tierras bendecidas, benditas de Dios, que en un pasado se usaron para la agricultura y que esa agricultura fue sacrificada a beneficio del comercio exclusivo y cautivo con los Estados Unidos. Por lo tanto, teniendo una muy buena agricultura, subiría nuestra autosuficiencia alimentaria. Si Puerto Rico lo produce, si Puerto Rico lo hace mejor, ¿por qué tenemos que traerlo de fuera y pagarlo más caro? Tendríamos más control de transferencias a la capital, con aumento de turistas en Puerto Rico de la Unión Europea y también de Hispanoamérica. O sea que esa industria no se abandonaría simple y sencillamente porque Puerto Rico se reintegró con España. Hay un mercado de 500 millones de habitantes en la Unión Europea, 46 millones de habitantes en España. Imagínense ustedes cómo ayudaría eso con el turismo en Puerto Rico. Y tendríamos nuestro propio control sobre las visas de turismo y ciudadanía por inversión en Hispanoamérica. Reducción del costo de los alimentos, que están carísimos. ¿Por qué? Porque se hacen en Estados Unidos, hay que transportarlos a Puerto Rico en barcos americanos y con tripulación americana. Eso es la ley de cabotaje. Se reducirían también los costos energéticos. En el Puerto Rico actual donde estamos viviendo, de lo único que se habla es de aumentar la luz, el agua, el costo de la vida. Tendríamos más mercados para la adquisición de combustibles. Podríamos densificar los cascos urbanos, volver a hacer que la gente no viva única y exclusivamente en los cascos urbanos. Los cascos urbanos, las ciudades de San Juan, Ponce, Mayagüez, Fajardo, Caguas, Arecibo. Volveríamos a desarrollar nuestra industria pesquera y tendríamos hasta astilleros donde se fabrican barcos aquí en Puerto Rico. Tendríamos reducción de costes de importación y exportación, que ahora mismo están carísimos. Tendríamos gas natural y barcazas que no son de Estados Unidos. Por lo tanto, tendríamos más sustentabilidad ecológica y diversificación de las fuentes de energía, incluyendo las energías renovables. En términos del bienestar, bienestar es la forma en que se llama en España al Departamento de Salud. Gozaríamos del sistema universal de salud, que es la seguridad social. Todos aportan a la seguridad social. Negociar un sistema híbrido, subsidio atado al trabajo, seguro por desempleo, paga extraordinaria por Navidad y verano, maternidad de 16 semanas, esto ha cambiado, ha subido, y 22 días de vacaciones. Transferencia de aportaciones de la Unión Europea, es decir, ayuda económica.
Estados Unidos no es el único país del mundo que hace transferencias a otros territorios. No es así nada más. Esto se practica en todas partes del mundo. Una reducción dramática de los costes médicos y los medicamentos. Aumentaría el turismo sanitario, o sea, tendríamos más personal médico viniendo a Puerto Rico. Expansión, hospitales a España, o sea que se podría también ir a los hospitales en España y en la Unión Europea. Seguridad social abona al turismo médico. Y la seguridad social es el sistema universal de pensiones, la paternidad de 16 semanas, que esta también cambió y subió. En términos de la defensa y la seguridad, el Ministerio de Defensa español, una base de la OTAN, Policía Nacional Española, Cuerpo de Guardacostas locales, Salvamento Marítimo, reapertura de todas las bases abandonadas por Estados Unidos en Puerto Rico, tendríamos la Guardia Civil Española, tendríamos el control local de nuestras costas y servicios de inteligencia española. En términos de la cultura española y la cultura puertorriqueña que salió de la española no son culturas opuestas, son complementarias. Respeto a las nacionalidades, enriquecimiento cultural. Señores, el que le diga que de reunificarnos con España tendríamos que estar hablando con la Z y la fe y como miente. Los canarios no hablan de esa manera. Los canarios hablan muy parecido a nosotros o nosotros a ellos. Restauración y conservación del patrimonio. En vez de que tengamos que el gobierno le vende a personas particulares o a negocios lugares históricos en las costas y en otras partes, y ellos hacen allí lo que les da la gana. Tendríamos la creación de nuevo patrimonio, tendríamos garantía de no asimilación, no tenemos que asimilarnos a la americana. Nos vamos a asimilar a la española, tampoco, ya somos españoles, siempre lo hemos sido. De la misma manera que existen españoles gallegos, españoles catalanes, españoles valencianos, españoles canarios, también existen los españoles puertorriqueños. Tú no tienes que dejar de ser puertorriqueño porque ser puertorriqueño es otra forma de ser español. Garantía de 0 desapariciones. Radio y televisión autonómicas. Corporaciones culturales. Fondos en por de la cultura española y la Unión Europea. Debe ser en par. Es un typo. Fondos en par de la cultura española y la Unión Europea. Un mismo idioma. No tendrías que estar aprendiendo un idioma extranjero, el inglés. Y además tenemos una historia común y compartida. Puerto Rico es una creación, una fundación española y los españoles estuvieron aquí 400 años. En términos de la educación, títulos válidos en Estados Unidos y también en la Unión Europea. Estudiando en un Puerto Rico reintegrado con España o estudiando en España, títulos válidos en Estados Unidos y en la Unión Europea. Turismo educativo de Hispanoamérica. Profesores, doctores, educadores hispanoamericanos viniendo como turistas a trabajar en Puerto Rico. Integrarse al espacio europeo de educación superior, lo que llaman el Plan Bolonia. Becas del programa Erasmus, mayor cuantía para estudiantes de Puerto Rico por localización geográfica. La Escuela de Navegación, una escuela de navegación en Puerto Rico. El programa Buque Escuela, escuelas que son en barcos. Curso adaptable a Puerto Rico. Preescolar 0 a 3 años, pago más ayuda. Educación infantil 3 a 6 años, gratuita. Primaria 6 a 6 años, gratuita. Educación secundaria obligatoria, la ESO, de 12 a 16 años y es gratuita. Bachillerato 16 a 18 años, también gratuita. Y las opciones son humanística, tecnológico, social, científico y, perdón, también me adelanté un poco.
artístico. Entonces aquí tenemos una sección para preguntas porque esta es una clase, dada que es un informativo. En el informativo queremos pedirte que las dudas o preguntas que tengas nos las escribas al pie de la página, nos las dejes ahí para que nosotros podamos contestártelas tan pronto tengamos una oportunidad. En la próxima clase, que será en un informativo futuro, tendremos una comparativa entre el Estado Libre Asociado y la reunificación o reintegración de Puerto Rico con España. Y esa, mis queridos amigos, mis queridos paisanos, españoles insulares de Puerto Rico, españoles peninsulares de la península y de las islas y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en África, hermanos, todos, es nuestra primera clase. Este es nuestro primer informativo con este tema. Continuaremos en una próxima ocasión. Hasta entonces, cabe decirte que queremos que estés muy bien, que estés muy contento y que puedas realizar una serie de cosas con tu vida, que seas muy feliz y que sigas aprendiendo de todas estas cosas que tenemos en esta plataforma educativa de Adelante Reunificacionistas, que sigue activa, que no está disuelta y que sigue luchando por lograr la reintegración de Puerto Rico con España. Nos veremos la próxima vez. Que estés muy bien y hasta entonces.